En cuanto al tipo de investigación, el tipo de investigación se refiere a cuál es el proceso que nosotros vamos a desarrollar y vamos nosotros a investigar. Y vamos a partir desde la parte cualitativa. El primer estudio que nosotros podemos hacer es un estudio exploratorio. Un estudio exploratorio solo se basa en otros estudios a nivel categórico, es decir, que a mí me permite identificar las características que nosotros vamos a utilizar y vamos a determinar características previas de una investigación. Este tipo de estudio es netamente cualitativo. Y un estudio cualitativo de esta naturaleza, principalmente vamos a tener categorías o características que estudiar y nada más. El segundo nivel de investigación que podemos nosotros utilizar es un estudio como tal de tipo descriptivo. Un estudio descriptivo lo que va a hacer es detalladamente explicar lo que sucede. Para esto yo puedo utilizar variables que hayan sido ya previamente identificadas, que serían cuantitativas, o estudios cualitativos. Es decir, yo puedo utilizar los dos tipos de estudios como tal. Obviamente, la profundidad va a determinarse del tipo de paradigma que hayamos utilizado y obviamente del enfoque. Un estudio cuantitativo va a tener mayores elementos y mayores juicios con los cuales puede explicarse como tal. Un estudio correlacional ya viene a ser netamente un estudio cuantitativo. ¿Sí? Un estudio cuantitativo que tendrá las características como tal correlacionales con las cuales vamos a defendernos. En este caso vamos a validar la relación que puede existir entre dos variables. Vamos a tener estudios relacionales y estudios causales. ¿Qué es un estudio relacional? Dos variables que tienen algún tipo de relación entre ellas, mientras que un estudio causal nos dice que una variable va a depender de la otra variable. Tenemos la variable X y Y, entonces Y depende de la variable X. Ese tipo de estudios se llaman correlacionales. Son netamente para enfoques cuantitativos. Un estudio experimental, también enfoque cuantitativo. Aunque en semi-experimentales se suele trabajar con variables sociales, sigue siendo un estudio cuantitativo. Este estudio cuantitativo se refiere ya al uso de experimentos para determinar diferencias, efectos que pueden existir de uno frente a otro. Aquí se utiliza también grupos de control para ver las diferencias causadas de uno u otro elemento y obviamente tomar decisiones a partir de ello. Los estudios de caso es un estudio que nosotros vamos a hacer que puede ser cuantitativo o cualitativo. ¿Por qué puede ser los dos? Un estudio de casos lo que hace es analizar el caso como tal y este tipo de casos lo que va a permitir es identificar y realizar comparaciones entre los elementos de los mismos. Este tipo de casos puede venir dependiendo de dónde venga, si de la parte cuantitativo o cualitativo, puede tener una carga de percepción del investigador o también una carga del análisis de las variables. El estudio étnico es un estudio que se lo utiliza como netamente cualitativo. Un estudio cualitativo etnográfico lo que busca es que el participante, que el investigador se convierta en un participante activo, donde a través del intercambio de experiencias, intercambio de conocimiento, puede identificar como tal cuáles son las características del estudio relacionado. Entonces, nosotros vamos a tener en este tipo de estudios netamente un argumento por haber participado principalmente como elemento de la parte social y cultural para sacar justamente las conclusiones del mismo. Esto, por ejemplo, se ha utilizado mucho cuando se quiere conocer culturas y comportamientos, sea de una sociedad o de un grupo social que puede ser o no aislado, y con ello nosotros podemos identificar justamente esas características. Pues la persona que va a redactar el informe vivió como tal experiencia y puede denotarnos como tal todos los elementos que hay dentro
de esta cultura que se está estudiando. Un estudio etnográfico sí se lo puede aplicar, por ejemplo, en una empresa para determinar ciertas características, especialmente de cultura organizacional. ¿Cómo vamos nosotros a presentar los resultados o cómo vamos a plantear la redacción de este elemento? Pues vamos a seleccionar los tipos de investigación que vamos a trabajar. Máximos, recomiendo seleccionar 2 tipos, no más. 1 o 2 está bien. Vamos a poner el concepto de cada uno de ellos y cómo se aplica, es decir, siempre con el respaldo de un autor y obviamente cómo se aplica cada uno de ellos.